Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre una película, sobre el libro donde salió la película y decidí cambiar de lugar de donde generalmente grabo, que es mi biblioteca, para mostrarles esto que está aquí, que es un póster original de Milton Glaser, uno de los grandes diseñadores pues, de los últimos 50 años. Y básicamente es una ilustración de Dylan que venía en el primer disco de éxitos o de hits que había grabado. Y bueno, miren, la película se llama Complete Unknown, que es algo así como completo desconocido. Y básicamente es una biopic que se basa entre 1962 y 1965, desde, digamos, el primer disco de Bob Dylan hasta que Bob Dylan graba su primer disco completamente eléctrico y conectado a guitarras, que es el Highway 61 Revisited. Y bueno, el director es James Mangold. El actor se llama Timothy Chalamet, que posiblemente es de origen francés. Y vamos a hablar, básicamente traje un par de libros, de discos, de cosas, porque soy muy fanático de Bob Dylan y ustedes se van a dar cuenta. Y bueno, miren, antes de que comencemos, me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Si esas 4 personas también me regalan likes, pues hacemos de este video un video medianamente viral y hacemos que esta información llegue a muchísimas más personas, que es la intención, hacer de YouTube un lugar más inteligente. Pero coménteme, ¿es usted fanático de Bob Dylan? ¿Le gusta lo que ha escrito Dylan? ¿Qué piensa de Dylan y su premio Nobel tan rebatido? Y si quiere suscribirse al canal, hay un botón ahí que dice suscribirse, aplástelo. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos prácticamente todos los sábados al mediodía, hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción que dice 2 tazas de café. Y básicamente al mediodía vamos a estar hablando de libros. Ahora estamos hablando de William Faulkner. El mes que viene vamos a hablar sobre literatura brasileña y ahí está. Bueno, eh, vi la película, creo que está medianamente bien. Creo que es un buen inicio para quienes no son tan clavados como, con Bob Dylan como lo soy yo. Pero los que verdaderamente somos como muy clavados de este fenómeno, pues nos damos cuenta de que el guión de la película está basada en este libro que no tiene portada, pero que si lo abrimos, pues se llama Crónicas de Bob Dylan. Y básicamente Bob Dylan le puso Crónicas Bob Dylan volumen 1. Y de aquí fue donde sacaron James Mangold el guión, digamos, para el texto original. La vida de Bob Dylan siempre ha sido muy interesante, siempre nos ha llamado muchísima la atención. Y básicamente James Mangold había hecho ya una biopic también sobre Johnny Cash que se llama Walk the Line, que creo que estaba medianamente bien. Yo también la vi, incluso la vi en el cine hace muchos, muchos años, y soy fanático de los dos. Bueno, el guión, como les decía, salió de este libro. Y este libro, pues, ¿de qué trata? ¿Se los recomiendo? ¿No se los recomiendo? Generalmente siempre hablamos bien de los autores aquí en este canal. Y pues sí, se los recomiendo. Es una autobiografía, como siempre Bob Dylan dándonos una serie como de sorpresas, porque este libro salió en 2004, o sea, hace 21 años. Y pues todo el mundo decía, bueno, pues seguramente el próximo año saldrá el volumen número 2, pero pues no ha sido así. Y básicamente el libro es su vida en Minnesota desde que es muy, muy joven hasta que llega básicamente a Nueva York. Está contado en un estilo muy peculiar, muy ligado a pues esto que se llama el flujo de conciencia, que de repente puede dar saltos hacia el pasado, hacia el futuro. Y sí, muy ligado también a la literatura norteamericana, no sé, podríamos decir Joyce, podríamos decir un par de autores, pero yo creo que lo verdaderamente importante es cómo Bob Dylan nos cuenta un montón de anécdotas, un montón de experiencias personales, y es un libro que básicamente reflexiona sobre la vida, la música y la fama en los primeros 3 años. Quería reflexionar sobre el segundo, el tercero y cuarto disco de Bob Dylan, que son de donde está basada la película, de donde está basada el libro. Y el primero pues, es este, que tengo aquí, que se llama Bob Dylan Freewheeling, que es una joya. A mí me parece uno de los discos más preciosos de la historia del mundo.
con una portada bellísima. Luego grabó esta joya, bueno, no, esta no fue después, creo que grabó 2 discos, pero digamos que la película se da ese salto y pasa al Bring It All Back Home, que es un disco que la mitad del disco era folk, o sea, él con una guitarra acústica, y la otra mitad era un disco como de música eléctrica. Y después de esto, digamos que la película cierra con este disco que se llama Highway 61 Revisited, que básicamente es un disco donde Bob Dylan le da al rock and roll y nunca más vuelve a este mundo del folk. Y sí, estos 3 discos son fundamentales tanto para la película como por el libro, y créanme que está muy bien escrito, una prosa muy ligada a la evocación, a los años 60, a lo que representó ser Bob Dylan, que de un día para otro prácticamente se volvió uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Y sí, ha tenido luchas personales, creo que Bob Dylan no es muy fanático de la fama, porque debe ser difícil, ¿no? Por ejemplo, Bob Dylan cuenta que había gente afuera de su casa haciendo colas o buscando en su basura para ver qué encontraban de Bob Dylan. Y pues sí, digamos que hay un humano muy peculiar reflexionando sobre la situación de lo que implica la fama. Vale la pena mencionar que no hay una fecha todavía para esta segunda parte o el segundo volumen de estas crónicas, pero esperemos llegue pronto. El libro está dividido en 3 partes. Está dividido en Hibbing, que es el lugar donde él nació en Minnesota; New York, que es el lugar que llega a los 20 años con la intención de conocer a Woody Guthrie, que es su ídolo, y empieza a meterse en el mundo del folk, que termina siendo famoso, y ese es el segundo capítulo. Y Green Village, que es pues, ese lugar a donde se alejó porque no soportaba la fama, y verdaderamente es un libro fantástico. Hay una edición con fotografía que pues, desafortunadamente yo no tengo, pero quería mostrarles otra joyita literaria que tengo por aquí, que es esto que está aquí. Eh, Life es una revista importantísima y son una serie de artículos que sacó Life a principios de los años 60 y 70, pero lo que vale la pena mencionar es pues el archivo fotográfico que tiene Life, que es fantástico. Miren, por ejemplo, esto que es parte de los cubrehojas. Díganme que no es increíble. Y pues sí, también él visualmente es todo un genio, ¿no? Miren, Bob Dylan joven, desarrapado, con el cabello medianamente largo. Y bueno, la edición se puede conseguir, ha sido un éxito a nivel mundial. Se puede conseguir en español, que es la versión que yo leí. Se puede leer en alemán, en italiano y en portugués. Creo que la película, como les comentaba al principio, no es pues una versión definitiva. Hay un montón de películas sobre Bob Dylan. Yo creo que la mejor es No Direction Home de Martin Scorsese. Creo que es una película también que habla exactamente de este mismo periodo que estamos hablando, que les decía que se mueve entre 1962 y 1965, pero como les decía, la obra de James Mangold vale la pena, es un gran director, siempre con puntos muy claros, muy claves, y creo que es una buena introducción hacia Bob Dylan, buena introducción hacia uno de los grandes artistas del siglo XX. Pues creo que como todos saben, pues es el único cantante que se ha ganado el Premio Nobel de Literatura, del cual yo estoy prácticamente de acuerdo. Y bueno, pues ahí está, les traje un par de datos importantes sobre la película y de dónde sacaron la información. Y me gustaría, como siempre, que me regale un like. Coménteme si le gusta o no le gusta Bob Dylan, cuál es la experiencia que tiene. Cuénteme pues, qué piensa de él como un autor que ganó el premio Nobel, y suscríbase al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse, y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos prácticamente todos los sábados al mediodía para hablar de literatura entre amigos, pues simplemente hay que aplastar unirse, después tomar la segunda opción que dice 2 tazas de café, y pues eso es todo. Ahora estamos hablando de literatura norteamericana. El mes que viene, porque cada mes cambiamos de libro, vamos a hablar sobre literatura brasileña, y posiblemente abril hablaremos de libros de literatura cubana. Bueno,
Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video y por favor escuchen a Bob Dylan.